Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Comienzo vuestra lectura, Leo, con 3 barajas, el tarot desde las estrellas, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses. Y si estás preocupado por algo material, finanzas, economía, algún viaje, las cartas también nos lo van a decir. Y mi oráculo. Mi baraja de mensajes, 110 cartas con una declaración de amor de tu persona en la que estás pensando o alguien que se pueda acercar a tu vida, Leo. ¿Qué quiere decirte en la intimidad? Que no se atrevió la última vez que te vio. Es muy adivinatoria y muy clara y os va a sorprender lo que os va a decir vuestra persona. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, sintiendo amor en este presente, porque es posible tener una pareja y ser felices. Amigos, tenemos en esta baraja los números maestros, invitaciones, portales, sueños, y no solamente vamos a saber quién va a llegar a tu vida, Leo, o qué siente por ti, porque sé que es una pregunta que siempre os hacéis, sino qué vais a hacer vosotros para cambiar, porque desde vosotros comienza toda esta historia de amor para conseguir estar en unión con esta persona. Leo, quiero que recordéis que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Sé que algunos estáis pensando en un alma llama gemela, otros en un ex, en una persona que os gusta mucho, es un amor platónico, otros en alguien con quien tuvisteis una relación hace 30 años y seguís enamorados. Siempre hay oportunidades para estar juntos o encontrar un nuevo amor. Leo, ¿quién está pensando en ti? Estas iniciales en el amor, Leo. Leo, ¿quién piensa en ti, Leo? Leo en el amor, Leo, y estas son para vosotros la H, las horas que hemos pasado juntos y que estaremos tú y yo. Fe, amor, necesito que creas en las estrellas y cómo este universo orquesta todos los movimientos para que tú y yo estemos en la tierra. La C de nuestra casa, gracias, amor. Y la V de victoria. Como si fuera un 7 de bastos, amigos. Triunfando ante tantas personas y obstáculos. Hay grandes desafíos que os esperan y os dicen vuestros guías que tengáis fe. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y vuestro número de la semana, Leo, que puede ser importante, que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento, un aniversario, esa secuencia que veis tantas veces en vuestro móvil o reloj. Leo en el amor, y este número esta semana para vosotros, Leo, vuestros guías espirituales os dan amigos míos, le doy la vuelta, el número 3, con muchos nacimientos, proyectos, materiales, dinero. Gran estabilidad con este 3 porque pertenece a la emperatriz. Libra, Tauro en el tarot, un arcano mayor. El 3 es el Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Estáis colmados de bienes, de muchos deseos que vais a estar pariendo porque hace tiempo que con el 3 lo habéis deseado. Número 3, la familia, un hogar juntos. Dedicaos a las relaciones sociales y emprended aquellas ideas, objetivos que tenéis tan claros porque vais a parir muchos beneficios y relaciones estables con el número 3. Y haced caso a vuestros sueños, a las señales que veáis. Puede ser que estéis viendo el 333. Vuestros sueños se van a hacer materiales, tanto sea tener una pareja, un hogar, una casa que os queráis comprar, un coche o un viaje. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios. Poned un like, activad la campanita y suscribíos. Y os agradezco de corazón todo lo que me decís. Os escucho, os leo y me encanta responderos. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando con ese 3 o algún sueño material. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Leo? 3 meses, amigos, espiándote. Comenzamos, amigos, con una persona que tiene un interés en ti y está en redes sociales. Te está viendo. Puede ser que estés en Instagram, en YouTube, conozca tu nick, o en Spotify, en tu casa, tus estados, tus fotografías, lo que compartes con otras personas a través de un nick que sea
que tú ya conozcas, Leo, de esta persona, o desde un perfil anónimo, pero él está muy cerca de ti y comenzamos con los 3 signos de aire. 3. Se vuelve a repetir esta energía. Libra, Géminis y Acuario, porque te estoy viendo, estoy al acecho, amor mío, necesito hablar contigo, contarte experiencias. Hubo entre esta persona y tú, Leo, algunas discrepancias, palabras que fueron en base a su orgullo. Tal vez ha sido una persona demasiado idealista que ha querido llevar tanto tiempo la razón, Leo, y tú que tienes tanta energía y fuego en tu interior, le has dicho a tu persona, yo no estoy de acuerdo contigo, y tal vez se haya enfadado por ese motivo, pero aún así va a hablarte, Leo, y está haciendo exactamente lo que hace el paje de espadas, mirar por una mirilla. Estoy al tanto, ya no quiero pelear contigo, no quiero estar debatiendo, sino que quiero hablar porque me interesa mucho tu vida, tu físico, lo que estás haciendo, y me encantaría romper este silencio con el paje de espadas. Aquí está tu persona que ha podido ser orgullosa. Leo, signos de aire con este espiándote. Podéis sentir vosotros, porque tenéis el fuego de la intuición, que esta persona está merodeando vuestras redes sociales o por vuestra casa, o que esté en vuestro trabajo. Es alguien muy pendiente de ti y que te quiere llevar la contra algunas veces. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Leo, esta carta ha saltado muy rápidamente, también ha corrido de ti. Intenta llevarte algunas veces la contraria hasta en asuntos amorosos. Puede ser un alma llama gemela con este corredor. Quiero que no estéis detrás de esta persona. Hay 2 cartas enfocándome a hombres. Uno que te espía y el otro que corre. Huye de sus sentimientos porque tal vez no haya comprendido la conexión que había entre vosotros. Y tú le generas mucho interés, por eso sigue mirándote, porque quiere saber más de ti. Va a haber un comienzo en vuestra relación y separando y dejando atrás el orgullo o los sentimientos que reprimimos tantas veces. Una persona que está en la oscuridad, mirad lo que hace. Corro, pero me escondo en mi casa con ese móvil, tablet, ordenador, porque necesito verte, saber de ti. Voy a empezar a hablarte. Es lo que hace esta persona. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? ¿Qué más siente este corredor? Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Leo, veamos, amigos, dar placer. Además está teniendo este impulso muy sensual por estar contigo. Una pareja que está unida. Algunos de vosotros ya habéis estado con esta persona, la conocéis íntimamente, estuvisteis en vuestra casa disfrutando de besos, caricias, y otros estáis esperando que él regrese o ella con esta energía del corredor, porque en su interior, su corazón sí que lo está deseando. Que estés en mi propia casa, en mi cama, besándote, que nos acariciemos, quiero cocinar para ti, que me cuentes tus historias. No es hora, Leo, de que nos pongamos a debatir ni a racionalizar nuestro amor. Una persona también muy intensa y que es muy visceral, Leo, que aunque sea una persona de mediana edad o mayor, siempre se siente muy joven, capaz de enfrentarse al mundo con ese paje de espadas y de retar a muchas personas. Alguien muy osado, tenaz, y que está deseando darte placer y tú obtenerlo, estar los dos juntos como una pareja. Leo, ¿qué le depara a Leo? Es obstinado. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo? ¿Qué más siente esta persona? Leo, yo soy la luna llena. Vais a confiar en vuestra intuición, en la magia, los rituales, en el poder que da vuestra mayor creciente energía femenina, porque si sois esa divina femenina, tenéis la luna presente, porque vais a recuperar vuestros deseos y matriz con esta carta. Hay magia, hay personas que pueden estar en secreto ahora mismo teniendo relaciones con vosotros y que no han explorado todos sus sentimientos. Es una persona que no ha dado suficientemente la cara.
que ha sido egoísta, que ha corrido con esa carta, que no ha intentado comprenderos siquiera, porque él también necesita atravesar sus procesos con esta carta de luna llena y corredor. Vais a trabajar vosotros mismos en encender alguna vela en estas superlunas que tenemos muy crecientes o en lunas nuevas para depositar nuevas semillas. Confiad en vuestros sentimientos, en la intuición que os da la luna llena y en esa energía tan grande que tenéis de divina femenina, porque hay alguien que está en esa oscuridad, pero vosotros presentís a través de sueños o corazonadas que esta persona os está rondando con la luna llena. Leo, ¿qué más nos quiere decir esta persona, Leo? ¿Qué siente esta persona? ¿Qué le depara Leo en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor? Mundo material, yo soy los portales, una persona que trabaja mucho. La carta de la templanza, el mundo, amigos míos, reconciliaciones. Tu persona va a salir de periodos de mucha oscuridad con la carta de esta luna llena y el mundo material, porque le interesa mucho trabajar, tocar el dinero, tiene otros intereses en la vida, pero tú también vas a trabajar, Leo, en lo que más te gusta, en tus pasiones, porque cada vez que tú brillas, aun con la luna, porque ese sol resplandece, tiene esa capa en la luna que nunca se desprende de ella. Sin el sol tampoco existiría la luz de la luna. Vais a enfocaros en proyectos materiales, en lo que más os guste, y vais hacer que esta persona se acerque más a vosotros. Cuando estáis felices, resplandeciendo, haciendo lo que más os guste, el mundo material, vais a tener éxito en aquellas finanzas, viajes, emprendimientos, porque también tengo la carta de la templanza. Hay guías espirituales como el arcángel San Gabriel que os están protegiendo y otras personas que os aman mucho con esta carta. 2 cartas, amigos míos, y una que se encuentra en una sefira como es la del mundo oculta en la de edad. Portal. Haréis meditaciones en amor propio y también para conectaros con esta persona. Tengo que hacer una meditación que está pendiente porque es la mía propia, la real, la de los sueños, donde podréis descubrir los sentimientos a través de sueños con esta persona que tanto amáis o quién va a llegar a vuestra vida, cuáles han sido vuestras vidas pasadas. Leo, hay una persona que sí te recuerda constantemente porque en este árbol están vuestros nombres, apellidos, sellados y enraizados desde hace miles de años. Sed como esta niña, creed en los cuentos y hay un pájaro, puede ser un guía espiritual o tu propia persona que se comunique como el paje de espadas. Estás esperando noticias y las vas a tener o por medio de un amigo, alguien que conozca a tu persona y te lo va a decir. La carta de diferencias, la templanza, arcano mayor número 14, Sagitario, Júpiter con vosotros, alumbrándoos con esta virgen y vuestros guías familiares que ya no están y algunos les habéis encendido velas o habéis estado en una iglesia. Confiad en lo que está a punto de suceder. Va a haber comunicación porque es una carta que me anuncia sanación, reconciliaciones, guiados por el mundo más divino y espiritual y que tengáis paciencia. Alguien se va a acercar, puede ser a través de viajes, que esté en la distancia con la carta del mundo y que va a llegar a su final, lo que está deseando. Quiero abrazarte y sentirte como una pareja. El mundo, mucha sanación y tranquilidad para todos vosotros y si pensabas que había diferencias con la carta de la templanza, ya sea de lugar, de estatus, de religión, no importa, amigos míos, porque el amor y las almas somos todas iguales. No tenemos bienes físicos, no se nos distingue de otras. Y yo quiero llegar hasta ti. Estoy en esa carta de portal como en tus sueños. Tú me imaginas, amor mío, quieres llegar hasta mí. Yo he huido de ti cobardemente tantas veces. Te miro en secreto con la luna y con la carta de espiándote. Quiero ser tu principio y final en este mundo y en las vidas siguientes con la carta del mundo. Grandes reconciliaciones, conquistas, porque es una persona que va a venir a enamorarte muy fijamente como ese paje de espadas para entregarte declaraciones de amor. Ya no van a ser palabras de disgusto o que vais a estar enfrentándoos. Ya no es necesario. Es alguien que va a dejar su ego atrás, su orgullo, sus necesidades, su impaciencia que la ha tenido corriendo para estar contigo como en esta carta del mundo. Yo soy Capricornio, ya hago mis sueños reales. Quiere abrazarte esta persona y llegar hasta ti. Capricornio. Arcano mayor número 21. Vamos a saber qué más quiere decirte esta persona, Leo, y qué está guardado dentro de su corazón, Leo. ¿Qué desea decir esta persona? ¿Qué oculta más en su corazón? Leo, ¿qué quiere decir esta persona a Leo? ¿Qué está ocultando, Leo?
¿qué no te dijo la última vez y qué sueña contigo? Leo, hay dos cartas que han saltado rápidamente, la casa 7 del matrimonio y agradecimiento. Una persona que sigue estando en tu corazón, Leo. Error, te hizo daño. Todavía tengo posibilidades contigo y estoy celoso. A veces sí he sido un egoísta, con una actitud muy infantil, Leo, posiblemente no con mala intención porque los pajes no la tienen, pero sí de querer atraparte aunque no estuvieses con esta persona físicamente como pareja. Creía que eras suya o suyo. Posesión. Me siento frustrado por no poder estar a tu lado. Me matan los celos al verte feliz con otros. Es muy directo. ¿Dudas? ¿Todavía tengo posibilidades contigo? Me muero por confesarte mi amor. Está en secreto esta persona. En algunos casos va a hacer viajes, se va a acercar, es de otros países con estas dos cartas. La carta de la templanza y del mundo. Error. El daño que os hizo. Siento haberte hecho tanto daño. No te merecías mis desprecios y mi frialdad. Corrí. No te declaré mi amor. Me he estado escondiendo. Tal vez esta persona ha buscado placeres románticos y sensuales en otras, mientras que tú estabas siempre dentro de sí mismo. Agradecimiento. Muchas gracias por haberme dado tanto y cuidado de mí. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Lo sabéis con la carta de la luna. Casa 7. Recuerdo el primer momento en que te vi. Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos. Tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche y estuve pensando en ti todos los días siguientes. Ese primer momento en que lo conociste, ya sea a través de redes sociales, en un chat, en persona, que fuera amigo de vuestra familia o compañero de trabajo. Se enamoró, pero fue inconsciente. Ha tenido que pasar mucho tiempo teniendo esa carta del mundo para comprender quiénes erais, vosotros dos juntos, y te quiere como una pareja. Casa 7 del matrimonio, astrológicamente, pareja que convive o se casa. Y reencuentro. Mirad qué cartas, amigos. Y el tarot nos va a decir algo más para vosotros, Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué más nos quiere decir esta persona? ¿Qué más siente? Leo es una persona grandiosa, como os he dicho, obstinada, tenaz, valiente, a veces cobarde en el amor sentimentalmente, pero con el mundo desea encontrar su equilibrio. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Leo, soy un caballero de copas, vengo hacia ti, 2 espadas, he estado con los juicios completamente nublados, no he querido mirarte frente a frente ni decirte lo que sentía con el 2 de espadas, alguien que ha podido tener otras relaciones que yo ya percibía, o puede que esta persona se estaba separando de otra pareja. 2 espadas, 8 de bastos, voy a llegar con muchas noticias, amor. 2 de espadas, durante la luna, los sueños, no he querido mirarte. ¿Veis? Esta figura que le da la espalda a su otro yo. No te he dicho toda la verdad, me he escondido del agua, de las emociones, tengo que salir a la luz. Si vosotros os habéis cegado con cualquier situación o vuestra persona, es hora de que miréis con estas cartas que yo tengo de la luna directamente hacia vuestro interior. Rectifiquéis lo que necesita ser sanado y otras partes de vuestra vida van a ser relegadas al pasado, porque es hora de comenzar nuevamente vuestra relación o un inicio con alguien que sí os ama mucho y que lo va a hacer sin dudas y sin la presión que ha sentido constantemente. Esta persona os ha podido bloquear, no hablar con este 2 de espadas. Libra, un falso balance que se ha dado él mismo, como intentando tapar tantos sentimientos, queriendo encontrar otras personas para cubrir vacíos en su vida. Caballero de copas y 8 de bastos, amigos, porque hay alguien que viene con una declaración muy literal. Caballero de copas es Piscis, muy amoroso, con todos sus secretos y sentimientos escondidos. Y el 8 de bastos, ¿voy a llegar a amor? Soy Sagitario, se repite como la carta de la templanza, un número 8 magnífico con suerte y aspiraciones. Bailando para ti, bailando, voy a tocar canciones, música, quiero que los dos salgamos a algún espacio, puede ser natural y también en una sala de fiestas, porque deseo que estemos tú y yo, los dos muy pegados, como la carta de reencuentro, abrazándote, estando en lugares muy íntimos, que podamos tomar una copa o sentarnos en un parque, que nos agarremos de la mano. Tengo muchos secretos y muchos vasos con cerraduras que podrían ser la entrada de nuestra casa. Tanto te he ocultado que te llevo, mira, fíjate,
He colgado hasta nuestros álbumes, fotografías, todos los posts que tú subes en internet o si tienes recuerdos tuyos, Leo, los tiene en su habitación y está creando un mundo alrededor de sí mismo para venir y entregarte una relación. Una declaración, va muy armado, viene con mucha tenacidad esta persona y está siempre en él o en ella. Confiad en vuestros chakras del tercer ojo, se iluminan estas plantas que hay en su habitación. Y el 8 de bastos, noticias, mensajes, va a ser un email, una llamada, algo muy rápido de esta persona, mira hacia dónde va. 8 bastos, estas bailarinas caminando y bailando hacia el caballero de copas. Con mucho sentimentalismo. Hay una persona que ha estado mucho tiempo pensando en ti, que ha podido ser tu amigo, un alma, llama gemela, una persona que con la carta de Poltar te ha amado mucho. Leo, haced las meditaciones, concentraos y visualizad lo que más deseáis, porque si tenéis aquí vuestro amor, una pareja, una persona que es entrañable y tierna cuando se la conoce y que tiene muchas ilusiones puestas en ti con este 8 de bastos. Bailar contigo, abrazarte fuertemente. Mirad, Leo, qué imágenes y decidme en comentarios quién es esta persona, a quién esperáis, porque llega esta declaración de amor, amigos. Y va a ser rápido porque estos 8 bastos llegan con la intuición y mucho fuego, pasión. Caballero de copas, Piscis y 8 bastos de nuevo a Sagitario. Pues bien, Leo, hasta aquí yo con vuestra lectura. Espero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es esta historia de amor, a quién queréis conocer. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios. Dejad un like, activad la campanita, suscribíos y comentadme las cifras que veis. Este número 8 a mí me ha llamado muchísimo la atención, amigos, porque el 8 es una lemniscata tumbada. Algunos creíais que no era posible que el destino o el mundo cambiasen para vosotros y os escuchan vuestros guías. Tened paciencia con esa carta de la templanza porque va a llegar un gran abrazo, una declaración que va a ser inesperada con estos 8 bastos y muy rápida. Aquí estás tu caballero y pensando en ti como tú estás pensando en tu casa. Gracias a todos de corazón, permaneced en el canal, decidme todo lo que deseéis, compartid esas historias y seguiré grabando más lecturas generales y muchas sorpresas. Espero hacer muy pronto la meditación para que la hagáis también en el canal. Gracias a todos, Leo, os mando mi corazón, besos, bendiciones, que seáis muy felices y nos veremos en la siguiente lectura. Gracias a todos de corazón.